Muy buenas tardes a todos los que están entrando ahorita. Encantado de verlos. Este es un placer volver a retomar los encuentros con la lectura. Quien les habla, Octavio Rodríguez, de 500 historias. Y como siempre le voy a dar el pase a don Carlos Fon, el promotor de la lectura de Panamá. ¿Quién mejor que Carlos Fon para promover la lectura? Nadie. No, mentira. Hay mucha gente promoviendo. Bienvenidos todos, estamos dando sala ahorita, esperando que la gente se incorpore. Espero que me escuchen fuerte y claro. El día de hoy estamos retomando los encuentros, ahora en septiembre. Ya llevamos una racha, este es el 16avo, creo yo, el número 16, creo, puede ser, 15 o 16, ¿no? Son como tres meses ya de encuentros. Son 3, 4 meses, mayo, junio, julio. En agosto hicimos un encuentro, uno solo. Bueno, hicimos varios, sí. porque tomamos la Feria del Libro y Carlos estuvo en 2 o 3 y yo estuve en una más. Y bueno, ahorita toca septiembre, ¿no? También. El Así grupo sigue es. creciendo como siempre, la gente se ha inscrito como siempre. Muy agradecido por la participación de todos. Seguimos dando sala. Hay gente Eh, nueva y también hay gente que son reincidentes, parece que le gusta más la sí. vida. Como La profesora María Socorro Belmont acaba de entrar, la estoy viendo. Tuvimos el placer de conversar con ella y con la gente de la UDELAS esta semana y la semana pasada también, cuando inauguraron el Círculo de Lectura Curutú de UDELAS Coclé. Estuvo fantástico, hay muchas cosas que se están haciendo, hay mucho impulso de cosas nuevas. Eh, Me comentó, en esa reunión estuvo también la profesora Dani Isabel y la profesora Lorena también de UDELAS, y estuvo muy enriquecida. Estamos viendo de qué manera nos conectamos todos los centros de promoción de la lectura, en particular todos los círculos de lectura, buscando alguna forma en que pueda ser posible construir hilos que los conecten, ¿no? Y bueno, desde UDELAS, que es una Sí. universidad humanística, se puede hacer mucho, muy interesante Un fenómeno, en ese tema. Octavio, es un fenómeno lo de los círculos de lectura, hay que hacer un estudio sobre eso. Hay que Sí, esperar señor. este año para registrar bien. Sería bueno incluso hacer hasta una guía de círculos de lectura, aunque sea virtual, como una página web, así que la gente, porque han nacido varios círculos de lectura, es impresionante. Un poco esa fue la propuesta de la conversación que tuvimos. Tuvimos 2 horas y media conversando con la profesora María del Socorro y la profesora Dani Isabel y Lorena también. Y bueno, un poco la conclusión fue efectivamente tratar de propiciar la existencia de una plataforma que pueda ordenar el proceso en el cual se hacen los círculos de lectura para que haya muchos y para que se conecten y para que la energía de uno impregne otros también y para que las reseñas del libro, la ubicación del libro, los comentarios, para que la guía que representa que algún autor hable de su libro, como hoy nos va a pasar con Pedro Crenes, que lo tenemos desde España, ya está aquí, desde Vigo, en España, el ganador del Miró de este año. Eh, y se conecten todos. Un poco esa es la idea, ¿no? Yo creo, Carlos, que ya puedes tomar tú formalmente la palabra y hacer la introducción apropiada para este encuentro de septiembre. Seguimos. Claro, buenas tardes a todos. Mientras comparto pantalla, voy diciéndoles, pues, dándoles la bienvenida a todos los que siempre nos están acompañando en las tardes con la lectura o los encuentros con la lectura. Yo todavía tengo, cuando inauguramos esta actividad que se llama Tardes con la Lectura. Entonces, bienvenidos a los encuentros con la lectura. Esto es un espacio, como ya saben, de diálogo, de reflexión sobre el tema del libro, la lectura y la literatura. A nombre del Gobierno Nacional, del Ministerio de Cultura de Panamá, de su Oficina de Promoción del Libro y la Lectura, anexa a la Dirección de Derechos Culturales y Ciudadanía, les damos la bienvenida. Entonces, hoy tenemos un especial, hoy vamos a hablar de la novela, cómo se escribe una novela, qué se necesita para tener esa, como quien dice, ese elan vital para hacer una buena novela, que es empezar los primeros pininos. Para eso invitamos a un novelista joven, que es Pedro Crenes.
desde España. Él nos está hablando porque Pedro es panameño, pero vive en España. El ganador del premio Ricardo Miró el año pasado en novela. Ahorita lo vamos a conocer a él bien, pero como siempre, como es tradición, vamos a empezar con una pequeña presentación sobre la novela que preparamos para ustedes. Es una, simplemente como algo para que tengan a vista de pájaro una noción de lo que es una novela. Entonces, déjenme arreglar bien esto acá. En primera instancia, pues una novela es una composición narrativa, ¿ya? Que requiere mucha sensibilidad, investigación, espíritu de investigador, también de observación, de fabulación, porque tenemos que imaginar de un lenguaje expresivo, también de transformación, un poder de transformación de la y personajes creíbles. De todo eso vamos a hablar un poco más en la próxima tarde con la lectura de la otra semana, que es con Consuelo Tomaya, nos va a abordar el tema de los personajes y vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy con Pedro. Y pese a que es una ficción, debe ser verosímil, debe ser coherente, porque a medida que una novela es coherente con la realidad, también nos presenta un mundo ficcional, pero que nos conecta con muchas cosas del mundo real. Y pues eso puede ser complejo, puede ser sencillo, pero debe ser creíble. Eso es muy importante que la gente que está escribiendo una novela lo sepa. Novelar es darle forma y sentido a un conjunto de acontecimientos. La novela es una ficción en prosa, ¿ya? Tienen que tener en cuenta que una ficción pues, es una mentira, es una invención, pero que está poblada de cosas que tienen que ver mucho con la realidad. El narrador es una entidad, no es una persona, tiene una estrategia discursiva que exige una trama y todo en una novela debe ser funcional. El espacio, el tiempo, debe tener un narrador que cuenta la historia desde cierto punto, de cierta distancia o desde cierto punto de vista. Entonces, la novela, ya estas son nociones ya más filosóficas que son, yo considero que son importantes, ya nos hablará también Pedro un poco de esto. La novela también genera tener una concepción del mundo. Es importante que el que está escribiendo una novela tenga una concepción del mundo y esa necesidad de darle a la realidad una posibilidad nueva es uno de los procesos del arte de escribir una novela. Entonces, me gusta mucho esta cita de Ernesto Sábato, se las leo literalmente. Al concluir de leer una gran novela, tenemos la sensación de haber asistido a una particular visión del mundo y de la existencia, que no resulta tanto de las ideas sueltas que alternativamente hayan emitido sus personajes, sino de cierta atmósfera general. Esto es de Ernesto Sábato, un gran novelista. Entonces, la novela también nos ayuda, pues, a tener una concepción, así como de la realidad más compleja, también del ser humano, y por eso la novela viene a ser como un instrumento para comprender la realidad donde se mueven los seres humanos, donde nos complicamos la vida nosotros. Mientras el ser humano sea capaz de inventar mundos posibles y de crear la realidad, seguirá escribiendo novelas. Eso es una cosa, pues mientras exista el mundo y no venga una catombe zombie, nosotros podemos estar seguros que van a seguir existiendo las novelas. No, porque la catombe zombie de que viene. El novelista, de Maupassant. No sabemos si los zombies saben leer. Si leen los zombies, también puede ser posible. Perdón, no interrumpo. Me van a despedir por estar alarmando a la gente. El novelista que transforma la verdad constante, brutal y desagradable para lograr una aventura excepcional y seductora, debe, sin preocuparse demasiado por la verosimilitud, manejar a su antojo los acontecimientos, prepararlos y arreglarlos para complacer al lector y emocionarle o enternecerle. Aquí hay una contradicción de pronto con los conceptos que vimos anteriormente. Hablábamos que la novela tiene que ser coherente con todo, lo que todo tiene que ser verosímil, y ahora Maupassant nos está diciendo que no es importante. Es una discusión que podemos de pronto generar ahora con Pedro, sí. No sé. Y una cosa muy importante, que en esto sí me gusta mucho esta noción de mirar
Kundera, porque Milán Kundera, él dice que el conocimiento o la moral de una novela es el conocimiento, es el descubrir algo. Miren, aquí yo sí, de verdad les digo que ya en el mundo es muy difícil ser original. El original para mí fue Cervantes, que fue el fundador de la novela moderna. De allí todo el mundo. Entonces, por genuina que sea una novela, muy genuina, como grandes novelistas podemos citar hoy, no va a haber esa originalidad, pero lo importante en una novela es el descubrimiento, ese esfuerzo que hace el autor por decir algo, ya algo que valga la pena, algo que tenga valor. Eso es muy importante, porque si no terminamos escribiendo una novela, pues que no hice muchas cosas. Por eso también Carlos Fuente, pues, nos habla de un descubrimiento, que la novela tiene que ser un descubrimiento de lo no dicho, todo eso que la historia oficial no nos dice, pues, porque incluso desde las instituciones de poder puede condensar la historia, se puede escribir la historia, pero hay muchas cosas que no se van a decir y el novelista sí se tiene que atrever a decirlo. Por eso creo que era Cioran decía que si no te vas a atrever a decir lo que los otros no se atreven a decir, pues entonces no escribas nada. Algo así, yo estoy parafraseando así. Entonces, ¿qué puede decir la novela que no puede decirse de otra manera? Ahí se las dejo la pregunta. Y este señor, bueno, que ya todo el mundo conoce, también dice algo muy puntual y también tiene que ver mucho con ser auténtico. Recuerden que cuando hablo de auténtico no me refiero al concepto de ser original, pero él decía que en resumen, pues que un novelista que puede incluso alcanzar la fama, vender muchos libros y pasar a una lista de bestsellers, pero no es, puede ser que no sea un buen novelista. Entonces, para que la novela trascienda, para que la novela, aunque pasen muchos años, por lo regular los escritores escribimos un libro y nos morimos y pasan los años y después que te haces famoso, eso no es justo, pero por lo regular en la gran literatura ha sido así, ha sido así. Solamente, bueno, como este señor, ¿no? Varellosa sí ha visto la fama y todo eso, pero muchos grandes novelistas no le ha pasado así. Un tipo de Van Gogh comparado a la pintura. Pero lo importante es escribir de una forma que podamos hacer que nuestro trabajo trascienda. Eso es muy importante. Y que lo canonicen los estudios literarios, porque los estudios literarios no se van a fijar en tu obra si no es algo que vale la pena. No, un crítico literario serio, alguien que haga estudios culturales serios, no lo va a hacer. A muchos autores no les importa eso, pero es muy importante. Entonces ya para ir terminando, los posibles contextos en que se pueda manejar un discurso ficcional de una novela puede ser desde un contexto real, un contexto religioso, un contexto maravilloso mágico, un contexto cultural, un contexto socioeconómico e ideológico. A veces, muchas veces se mezclan todos. Ya por lo regular, en una buena novela de pronto vamos a encontrar de todo un poco, ya, pero se mezclan estos contextos. Y hay otras pues que se fijan solamente en uno o dos. Lo mismo con la intención y el efecto de una novela. Toda novela tiene varias intenciones. La intención de pronto de revelar algo de la realidad, una intención filosófica de la vida, algo que explore ya nuestras circunstancias existenciales. Hay mucha gente que escribe de manera personal porque necesita contar una experiencia personal, algo que los abatió en la vida, algo que los hizo sufrir, algo que los hizo felices. Ya, pero ahí es donde viene el tema. Ahora, ¿cómo hago yo para escribir eso con una intención estética, ya? Con una intención cultural, con una intención que haga que llegue de verdad como debe ser una obra de arte. En los posibles discursos que encierra una novela hay varios, ya. Hay un discurso histórico, hay un discurso ético donde se va a apelar por valores, cuando hablo de valores no me refiero solamente a los valores morales, sino valores de pronto la idea de patria, que es la patria, un discurso identitario donde está la cultura implícita, también un discurso ambientalista, ya también de pronto un discurso teológico que ya son estas ideas que pues trascienden un poco más desde lo filosófico, y de luego un discurso ideológico, que casi todas las novelas tienen en el fondo una ideología, aunque digamos que no
desde el punto de vista de la política, que mi novela, he escuchado a gente decir que no, pero es que yo soy apolítico. Todas las novelas tienen una idea. Y después que tengan una idea, ya una forma de pensar. Esta es la bibliografía que les voy a dejar de libros que les pueden ayudar a ustedes, a los que están sobre todo interesados en escribir y en estos procesos y estos proyectos de hacer una novela. Estos libros que están aquí les pueden ayudar. Les recomiendo mucho. Cualquiera de ellos, todos son muy buenos. El de Vargas Llosa, Carta a un joven novelista, es muy bueno. El Encuentro de Milán Kundera es un librazo, ¿ya? Y para darles envidia, como siempre en todos los encuentros, yo los tengo todos, pero no los presto. Y bien, vamos a nuestro invitado que nos va a hablar de este arte, de la novela, y él es Pedro Crenes. Pedro Crenes es un autor para mí muy importante que apenas está, dice, marcando en el corpus de nuestra literatura, porque así es, todo con calma, todo, pero bien, con paso firme, y Pedro va. Yo le presenté un libro a Pedro de cuentos, que es este que está aquí, Cómo ser Charles Atlas, ¿ya? Y es un libro de cuentos muy interesante. La novela no la conozco, la novela que ganó el año pasado, porque todavía no ha sido publicada. Ni siquiera conozco la portada, pero por ahí viene Pedro, por ahí viene y con gusto Sí. Después hacemos un conversatorio de ella, si se ¿Cómo no? puede. Pedro nació el 26 de marzo de 1972 en la ciudad de Panamá, es colaborador de la revista de cultura hispanoamericana Otro Lunes y columnista del diario panameño La Prensa. Dicta talleres literarios en Párrafos, talleres de escritura en la ciudad de Vigo, España. Es Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en el 2017 en la categoría Cuento con la obra Cómo ser Charles Atlas, y Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2019 en la categoría Novela con la obra Crónicas del Solar. También tiene un libro, creo que es de minificciones, Pedro, si no me equivoco, que se llama Microhondo, que publicó también en España, también tiene obras en Puente Levadizo, que creo que es una antología de 24 cuentistas de Panamá y España, exacto. Y también un texto que se llama El boxeador catequista. Así que aquí tenemos a Pedro Crenes. Pedro, te damos la bienvenida. Saludos, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación y de verdad que muy bien, que de verdad muy animado con tratar el tema de la novela, y también buenas tardes a todos los amigos que se han conectado para seguir este conversatorio sobre el arte de escribir novelas, ¿no? Así que de verdad, Carlos, muchísimas gracias por lo que estás haciendo, y Octavio Rodríguez también, lo que están haciendo por conectarnos a los autores y los profesores de escritura creativa con el público en general, con los lectores, ¿no? Que de eso se trata un poco también todo, ¿no? Que estemos juntos y que estemos reflexionando sobre este arte y practicándolo bien, ¿no? Para que esto que llaman los técnicos el acervo cultural de nuestro país siga creciendo con buen ritmo, como va, ¿no? Pedro, sí. Vamos a lo que la gente quiere escuchar. A veces la gente quiere escuchar cuentos, pero hoy el cuento es la novela. Así que me gustaría, la pregunta básica que se le hace a un autor, yo no quiero caer en esas preguntas que hacen a veces nuestros amigos periodistas, que son como muy frívolas, y que ¿en qué te inspiraste para escribir esta novela? Así es. Cosas así. Yo quisiera es que nos hablaras para ti, ¿cuál es el significado en primera instancia de la importancia de la novela en la actualidad? Si la novela sigue ocupando, acuérdate que hubo un momento en que se habló de la muerte de la novela, cosa que desde luego ninguno de los que estaban en esa época, yo estaba muy chiquito, no dijeron, estaba de acuerdo, pero yo pienso que hoy la novela tiene más vigencia que nunca, igual que el cuento. Pero dinos cuál es tu opinión de pronto y háblanos de la novela. Pues sí, yo creo que la novela no va a morir nunca, pero precisamente lo que estaba citando de Vargas Llosa, ¿no? Es importante recordar que publicar no es escribir, publicar novelas no es ser novelista, y esto es una cosa que los que nos escuchan que quieren ser escritores tienen que tener en cuenta, que el espíritu del escritor tiene que ser un espíritu de largo aliento, ¿no?
el hecho de escribir es un trabajo. Yo soy de los que no cree en esto de, bueno, he cumplido mi sueño de escribir una novela. Yo no creo que escribir, el oficio de escribir sea un sueño. Ahora, volvemos a lo mismo, que como se ha democratizado todo, últimamente se ha democratizado el viajar, se ha democratizado el escribir también, pues todo el mundo piensa que por viajar son viajeros, y en realidad todos somos turistas, ¿no? Y la gente cree que por escribir todos son escritores, no son escribientes, por decirlo así, pero no escritores, ¿no? Entonces, decir estas cosas desde la perspectiva de alguien que ha publicado, en mi caso, que ha ganado un premio y estas cosas, parece ser una especie de cerradura de puertas para los demás, ¿no? Pero yo recuerdo, yo recibí un buen consejo de Jorge Eduardo Benavides, que fue mi profesor de escritura de talleres literarios, y él decía que no tengan prisa por publicar, o sea, cójanlo suave, ¿no? Como dicen, ¿no? Y yo creo que ese es el mejor consejo que he recibido nunca, ¿no? De tener la perspectiva del trabajo, de trabajar nuestros textos narrativos y sobre todo en este caso en concreto la novela, ¿no? Yo quería leer también fíjate, tenemos los dos el libro El arte de la novela, ¿no? de Kundera, que yo creo que es fundamental. Y a mí me llama la atención, yo lo recomiendo también como dice Carlos, y también me suma a lo que dice Carlos, yo también lo tengo y no lo presto. Sabes que los escritores y las personas los lectores son pilinqui, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Ah, tú tienes la edición buena, tienes la edición buena, yo tengo la de bolsillo. pero fíjense que Kundera, con todo lo que es Kundera, que la verdad que es un escritor maravilloso, él dice, aquí solamente en la introducción dice, ¿debo acaso señalar que no tengo la más mínima ambición teórica y que todo este libro no es sino, y oigan esto, la confesión de un practicante? El propio Milan Kundera, él se tiene por practicante de la novela. Y después él pasa a decir que, claro, que cada novelista, de alguna forma, tiene su manera de ver el mundo y tiene su manera de encarar su oficio. Y esto es fundamental también. Ahora, eso no quiere decir que debamos perder ninguno de nosotros la perspectiva de formarnos literariamente. Y para mí yo creo que el primer gran mensaje, y creo que en este contexto creo que todos estamos de acuerdo, el gran mensaje es, si usted quiere escribir, lea. Y si quiere escribir mejor, lea más. Y si quiere seguir progresando en el camino literario, lea, lea y lea. Borges, que siempre lo citamos, Borges decía que en su literatura, y él decía, yo le he dedicado mucho tiempo de mi vida a las letras. Y hay una gran alegría en escribir, pero la mayor alegría es leer. Y yo creo que muchas veces los novelistas y los escritores jóvenes, por la literatura, lo sacrifican todo, ¿no? Por su escritura, lo sacrifican todo y sacrifican incluso la lectura, que ese es el peor de los sacrificios, ¿no? Si usted cree que está escribiendo y que escribe poco porque lee mucho, lea mucho, porque eso también es parte de la escritura, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que haya crecido como escritor estará de acuerdo con esto. Y si estaba de acuerdo con esto, Borges, si estaba Vargas Llosa, oyendo más atrás el propio Kafka, ¿no? Y Cervantes, que citaba Carlos, ¿no? Leer, leer y leer. Es que no nos queda otra cosa, ¿no? No nos queda otra alternativa, ¿no? Entonces, yo no sé si quieres que conversemos o yo tengo unas notas que puedo compartir como lo vayamos viendo, sí. Sí, me gustaría esa dinámica, de pronto si traes notas, pero no sé si entre tus notas lo tienes, pero te lo voy a adelantar para que de pronto lo reflexiones aquí. Y es que, mira, en mis talleres suele pasar muchas cosas, y una de esas es que la gente siempre tiene una enorme confusión entre lo que es cuento y novela. Entonces, pues claro, hay una comparación bastante obvia en eso, pero los que no saben, la gente que no sabe, pues incluso confunden textos de Franz Kafka, como La Metamorfosis y eso, los confunden los confunden más de lo que ya, porque dicen, profesor, pero esto es un cuento, una novela. Entonces me gustaría que, si no los tienes en tu nota, también, esa pregunta te la tenía, ¿no? Que Sí. nos hablaras un poco de la diferencia entre el cuento y la novela. Y adelante con tus notas, Pedro, como tú quieras. Adelante. ¿Cómo no?
Pues entrando en la diferencia, es fundamental tener en cuenta que lo que diferencia la novela del cuento es la tensión, definitivamente. Mientras en la novela hay un largo aliento, en el cuento, lo que es la anécdota que se llama, ¿no? Que es la pepita, ¿no? Por decirlo así, del cuento, es muy concreta. Y creo que era Hemingway, y nos dicen también que lo decía Cortázar, es este símil que creo que los panameños también lo dominamos bien, ¿no? Los latinoamericanos, ¿no? Que nos gusta mucho el boxeo, ¿no? Usted en la novela tiene que ganar por puntos, ¿no? Yo creo que más o menos sabemos todo, ¿no? Ganar por puntos. Es decir, usted tiene que, bueno, no sé cuántos asaltos son ahora, pero en mi tiempo de Durán, 15 asaltos. Usted tiene que ganar por puntos, es decir, que tiene que estar toda la pelea. Son 12. Son 12. Y ahora, en el cuento, uno tiene que ganar por nocaut. Uno no puede hacer muchos giros dentro de la propia anécdota, porque si no, al final la novela, el cuento se convierte en una novela. Y sería una novela mala, porque la anécdota sería, es como un vaso pequeño, ¿no? Si usted quiere llenar en un vaso ¿no? de medio litro, meter 1 litro, eso va a ser imposible, ¿no? Entonces tendríamos un cuento, vamos a llamarlo cuento, muy largo, con un montón de retórica y un montón de palabras que no van a ninguna parte cuando lo concreto, ¿no? es la anécdota, ¿no? El caso, por ejemplo, de la metamorfosis, por muy larga que le parezca a la gente, que eso también ocurre, ¿no? Es que si es muy largo es novela, si es muy corto es cuento, no, eso no es así, ni muchísimo menos. De hecho, si vamos un paso más, el microrrelato, por ejemplo, que siempre está, ¿no? Desde las pocas palabras hasta, la gente dice que una página, incluso otros dicen que 1,5 páginas, pero yo no creo que le podamos poner un número de páginas, sino es la tensión que logremos dentro del propio texto, ¿no? Entonces, en una novela, como desde el personaje, por ejemplo, vamos a ir a los personajes, que después lo podemos tocar un poco más. Si en un cuento el personaje, en una novela, perdón, el personaje va de A a B, en el cuento el personaje no va a ninguna parte, todo se circunscribe a la anécdota, a lo que ocurre alrededor de él. Y ahí termina el cuento, ¿no? Pensemos un momento, por ejemplo, en el cuento Casa Tomada de nuestro querido Julio Cortázar, ¿no? ¿Se puede desarrollar una novela de ese cuento? Creo que no hacemos spoiler, ¿no? Si tomamos Casa Tomada, ¿no? Espero que no hagamos spoiler, ¿no? En este siglo XXI. ¿Qué ocurre? Esos hermanos que están dentro de una casa, que van escuchando esos ruidos, y esos ruidos de alguna forma los van sacando de la casa, hasta que sacan de la casa, ya no hay más. Entonces, claro, si uno tiene que meter esa anécdota, porque no es más que una anécdota en 300 páginas, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, habría que desbrozarlo todo, ponerle nombre a los personajes, a crear una atmósfera, que también hablaremos un poquito de eso. Habría que darle una hondura filosófica también mucho más larga. Habría que explicar esos ruidos exactamente qué son, porque claro, cuando uno genera ese suspense, ¿no? Que se llama, claro, pero ¿y ese ruido qué es? No podemos terminar la novela sin que tengamos un atisbo, por lo menos, de qué se trata el ruido, ¿no? Algunos han interpretado en el cuento de Cortázar que era la dictadura, ¿no? Que eran ideas políticas, lo que ha ido sacando poco a poco, ¿no? A la gente de la casa, ¿no? Entonces, no sé si estoy siendo lo suficientemente didáctico, ¿no? Pero se trata de tensión, se trata de tensión. Uno empieza una novela, el día que le iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30, ¿no? Ahí está pasando algo que va a ocurrir, y García Márquez es muy bueno poniendo ese pancito, ¿no? En el camino, ¿no? Para que nosotros le sigamos por el camino. Pero en un cuento, en cualquiera de los 12 cuentos peregrinos, por ejemplo, la cosa cambia porque la tensión se crea y por decirlo así, se crea y se destruye dentro del propio cuento. Ya no hay más, ¿no? Ya no nos importa el resto de los personajes, ni qué fue de ellos, ni antes ni después. Lo que importa es el momento. En el caso de la novela, cuando uno empieza a elaborar la idea, en primer lugar tiene que tener en cuenta una cosa, y ya no sé si contesté a lo de la diferencia entre cuento y novela, pero para mí es muy importante el chispazo primero, en el que tenemos que reconocer si de verdad tenemos entre manos una novela, o un microrrelato, o un microcuento, tenemos un cuento, y eso tenemos que saberlo desde el primer minuto que explota la idea que tenemos, ¿no? Entonces, en mis talleres siempre trabajamos el tema de cómo coger una idea y elaborarla e ir desbrozándola a ver a dónde va, porque muchas veces uno tiene una buena idea,
Y es solamente eso, una buena idea. Y no es nada más que una buena idea. Hay escritores que dicen que con un título, con una frase, han escrito una novela o han escrito un cuento, porque se va desarrollando todo lo que queremos contar y se va metiendo allí, ¿no? En la novela. Pero tenemos que tener en primer lugar en cuenta cuál es esa primera chispa y si eso de verdad funciona. Y si eso de verdad funciona, yo quiero introducirles aquí a la idea esta también que decía que era, creo que de Hemingway o uno de ellos, hablando de transpiración e inspiración, ¿no? El oficio de escritor no es un oficio romántico, ni muchísimo menos. Es un oficio. Y uno tiene que sentarse a escribir y si en medio de la transpiración del trabajo llega la musa, ¿no? Llega la inspiración, qué bien, pero que a uno lo encuentren trabajando. Eso es muy importante. Después ya cuando uno va en su caminar como escritor, después Cortázar decía que él era muy desordenado, que él escribía por rachas, ¿no? Hay otros escritores como Vargas Llosa que se levantan a las 5 de la mañana y se ponen, están 8 horas trabajando como, ¿no? Su jornada laboral. Entonces, uno puede escoger qué tipo de escritores, pero lo que une a Vargas Llosa y a Cortázar es que trabajan, no sueñan, no se inspiran, buscan el trabajo, buscan desarrollar sus ideas. Y otra cosa también que quería, si están tomando apuntes, tenemos que escribir con intencionalidad. Yo creo que me estoy metiendo un poco como Ernesto Sábado tiene un libro que se llama El escritor y sus fantasmas, que después también Vargas Llosa habla de los demonios, ¿no? De los escritores. Pero uno tiene que escribir con intencionalidad. O sea, yo por qué quiero escribir esto y hacia dónde lo estoy llevando. Esto es muy importante también dentro del espíritu del escritor, ¿no? Así que yo diría, por un lado, vamos a empezar a tener una idea, ¿no? Desarrollarla, e inmediatamente después, como dice Vargas Llosa también en el libro que citaba a Carlos, ¿no? De Cartas a un joven novelista, lo primero que tenemos que elegir es un narrador. Yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo con eso. Ahora bien, también como algunos van a los talleres de Carlos y ya saben cuáles son las dinámicas, ¿no? Ese es el que tengo yo también, ese es el que tengo yo también. Estamos y levantando las envidias de los amigos, ¿no? De los lectores. Hay que elegir un narrador, pero bueno, uno puede tener una idea primero, uno puede tener un personaje primero, pero lo más importante es quién va a narrar la novela. Ese es el primer personaje, dice Vargas Llosa y otros también que creo que tienen razón en eso. El primer personaje al que tiene que elegir el escritor es el narrador. O sea, ¿quién va a contar esta historia? Una vez que la tenemos, ¿quién va a contarla? Y después tenemos que escoger también un punto de vista. No es lo mismo escribir en primera persona que en segunda persona, que es muy difícil, que en tercera persona. Y una vez que nosotros elegimos el personaje y el punto de vista, respetarlo. Claro, no es lo mismo que escribir en primera persona, ¿no? Siendo presidente de la República, que escribir en primera persona y ser el corregidor de Caledonia. No sé si me explico. Es cómo lo ven y cómo lo narran, y eso tiene que ser respetado siempre. De tal forma que cuando vaya avanzando la novela no vamos a traicionarnos a nosotros mismos cuando estemos escribiendo, y eso es muy importante también. Y después nos metemos en esa gran dimensión. A mí me encanta mucho esta parte, me gusta muchísimo lo del personaje, ¿no? Crear los personajes. Estoy ahí lamboneando ahí a mi amigo Carlos Fon, pero Aviones dentro de la casa, el personaje central de esa niña es un personaje, lean esa novela de verdad, es prodigioso, es prodigioso. ¿Por qué? Porque esa niña suena a niña, y cuando habla el papá y cuando habla la mamá suenan diferentes. Entonces lo que quiero ilustrar con esa novela es que corran a comprarla y léanla, porque también lo que ha hecho Carlos, y ahí se nota lo didáctico que es, ¿no? Como allí pueden aprender en los talleres cómo se construyen personajes con su propia voz, su propio punto de vista. Me explico. Y cómo el narrador trabaja. Eso es muy importante. De tal forma que cuando habla el padre, cuando habla la madre, cuando habla el vecino, cada uno tiene su mirada de la invasión, cada uno tiene su experiencia que estamos leyendo y podemos diferenciarla. Yo he leído novelas en las que todos los personajes hablan igual. Entonces,
Si no te acotan y te dicen que es fulanito o sutita o menganita, no sabes quién es. En la novela, en el caso de Carlos, y lo digo porque es una buena novela y porque es una novela asequible, porque la tienen allí, eso es un prodigio. Entonces, en ese sentido, la creación del personaje es fundamental. Es fundamental sentarse a construir una biografía a cada uno de ellos, a construirle un punto de vista, a construirle una espiritualidad, vamos a llamarlo así entre comillas, no estoy hablando de religión, sino de fondo filosófico, ¿no? de pozo humano. Eso es fundamental. Y nos enamoramos de personajes, ¿no? Emma Bovary o el propio Don Quijote, ¿no? Eso son prodigios de la naturaleza, ¿no? Que siempre nos acompañan y siempre están detrás de nosotros. Otro punto que es importante para mí también y que ahí te juegas toda la novela, siempre, es el conflicto. Sin conflicto no hay ficción, no hay narrativa. Y eso es fácil de explicar, ¿no? Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, ¿cómo te fue el día de hoy? Bueno, yo me levanté, fui al trabajo, regresé, almorcé un poquito ahí, descansé y después estuve leyendo un poco y bueno, y ya me conecté y estoy aquí con ustedes. Ah, qué bueno. Eso no es literatura, eso no es ficción. Ahora, si me preguntan qué tal le fue el día, yo le digo, cuando entré a la oficina, mi jefe tenía un cuchillo en la mano. Entonces, oye, o sea, todo el mundo está sentado esperando qué pasó, porque es muy raro que tú vayas a un trabajo y tú tengas un cuchillo, ¿no? Y ese cuchillo a mí me parecía que era un cuchillo de plástico, pero brillaba mucho. Entonces tú dices, bueno, sigue contando. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, claro, yo sigo diciendo, no. Cuando ya me di cuenta que de verdad el cuchillo no era de plástico, sino que era de metal, me acordé que yo le piropeé a su hermana y le dije, oye, qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Y mi jefe no conocía malagueña salerosa. Y él se pensó que yo estaba insultando a su hermana. Entonces, ¿qué está pasando con ese hombre? Ese hombre, él tiene un problema con él mismo. Es una persona celosa. ¿Qué hay detrás de esos celos? No sabemos. Entonces, claro, ¿qué estamos logrando? Cuéntame quién es este jefe tuyo y en qué trabajas y por qué saca un cuchillo y por qué a ti. ¿Es la primera vez que lo piropeaban o hay una relación escondida entre ellos para que tenga tantos celos de ti? Claro, ya hemos elaborado una historia que ya pueden escribir si quieren, pero si no hay un conflicto, no hay historia. Por ejemplo, digamos, la historia de Panamá. Bueno, Panamá se independizó y nos independizamos y qué bueno, ¿no? Y después nos dieron el canal y aquí estamos, pues, disfrutando todos, aquí en La Papa estamos todos, ¿no? Y no, algo pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya todos sabemos y ahí nos podemos meter, entonces ya hablaremos un poco de los temas, ¿no? Pero si no hay conflicto narrativo, no hay historia. Entonces, tanto en el cuento como en la novela, como en el microrrelato, tiene que haber un conflicto. Es decir, que eso es lo que empuja a los personajes a enfrentar cualquier problema que haya en el mundo con tal de conseguir su objetivo. En el caso de Quijote, por ejemplo, lo que él quería era, pues eso, vivir sus historias de caballerías, pasara lo que pasara, ¿no? Y ya sabemos qué ocurrió, ¿no? Entonces, si no elaboramos bien el conflicto, fallan, se quedan colgados los personajes, el punto de vista, el narrador, no tenemos nada, porque ¿qué le pasa? No, Don Quijote se levanta, vamos a ir a los molinos. No, a mí no me importan los molinos, yo estoy aquí. No, ¿qué empujaba a Don Quijote, ¿no? A hacer todo esto, ¿no? Entonces, es importante el conflicto. Y para cerrar estos apuntes, así tengo otras cositas por ahí que ya irán saliendo, el asunto de la atmósfera y el escenario, ¿no? Para mí es muy importante también crear una buena atmósfera, ¿no? Alrededor de la novela, es decir, dónde ocurren los hechos que estamos narrando, ¿no? Puede ser en un cuarto oscuro, pero esa ambientación de la oscuridad, ¿cómo la vamos a narrar? ¿No? Cuando nos acercamos, lo que se llama un plano corto, ¿no? ¿Cómo se llama? Un primer plano, ¿no? ¿Cómo lo narramos? Cuando echamos para atrás la cámara literaria y vemos cómo transcurre, ¿no? una escena en el casco viejo, la gente caminando, eso es la atmósfera y eso es el escenario donde ocurren nuestras novelas. Y después de todo eso, bueno, nunca hay que dejar de mencionar
aquello que también dice Vargas Llosa, ¿no? Que hay que documentarse mucho para escribir una novela, para mentir con conocimiento de causa. A mí siempre me ha gustado mucho esa frase, ¿no? Que no se queda nada a la suerte, ¿no? Al azar. Y eso es muy importante, porque el primer compromiso del escritor, del novelista en este caso que estamos hablando, no es su compromiso político, ni su compromiso social, ni nada de esas cosas. Su primer compromiso, el primer compromiso del narrador es decir, del escritor, es escribir buenas historias. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a tomarnos la molestia, como hacía Emile Zola, ¿no? Emile Zola, de irse al tren y cronometrar cuánto tardaba el tren de un sitio a otro para escribirlo, ¿no? Los naturalistas famosos, ¿no? Si no vamos a tomar esa molestia con nuestra propia obra primero y después con nuestros lectores, no tenemos nada. No tenemos nada. Simplemente esos son los soñadores, los que sueñan con publicar, los que sueñan con salir en el periódico, los que sueñan con el oropel, ¿no? Y la gloria vana esta, ¿no? Hay una fórmula teológica que dice que sin cruz no hay gloria, ¿no? Entonces, claro, si uno quiere gloria, tiene que pasar por la cruz. Entonces, y lo que ocurre es que muchos escritores jóvenes o muchas personas que quieren escribir no quieren pasar por el trabajo que es sentarse, documentarse, preparar buenos personajes, escoger un narrador, luchar con el punto de vista. Y eso es una tristeza, ¿no? Que se quiera de alguna forma, en esta democratización del escribir, estamos cayendo en la dictadura muchas veces de la mediocridad, ¿no? Tenemos la dictadura del mercado, ¿no? Que todo el mundo escribe, todo el mundo publica y aquí estamos sepultados por un montón de libros, ¿no? Y qué bueno que haya esa democracia y que se posibilite que todo el mundo escriba y que todo el mundo publique lo que quiera, pero también nos damos cuenta, y eso daría para otro encuentro, ¿no? Se baja mucho el listón, se baja mucho el nivel, ¿no? Porque cualquier cosa es literatura. ¿Y qué ocurre? Que muchas de las personas que están accediendo al mundo de la lectura les dice, bueno, esto de fulanito, de fulanita, esto es literatura, pues se baja tanto el nivel que cuando llega una buena novela como El Desván, evidentemente, o Curundú, de Joaquín Beleño, les parece que eso no puede ser novela, es que es muy enredado. Claro, y cuando nos dicen los jóvenes, incluso muchos adultos, que no, que es que Ramón H. Jurado escribió muy enredado. Bueno, el Desván es enredado. Bueno, pues, estamos asistiendo a un problema de comprensión lectora y lo que hemos conversado, ¿no? Que al final esta agitación lectora lo que persigue es una transformación del criterio y de la mirada que tenemos sobre la realidad, ¿no? Por eso es que la ficción es tan importante. Yo recuerdo hace tiempo, leí en alguna parte y he usado esa frase como mía: nunca te fíes de una persona que no lee ficción. No te fíes. No, que yo soy tan intelectual que solamente leo ensayo. No. Si usted no lee ficción, usted no es de fiar. Porque, y creo que esa es una costumbre que tenemos mucho en Panamá, sacrificamos, somos esclavos de la literalidad y estamos en contra de la metáfora, ¿no? Cuando uno afirma ciertas cosas sobre la realidad nacional o de la historia, nos perdemos en lo literal. No, pero Torrijos no dijo eso, no, pero Arnulfo Arias no fue para allá, no, la tajada de sandía no era sandía, era un melón. En fin, no nos enterremos en la literalidad, ¿no? Es lo que decía Miguel de Unamuno, y ahora, bueno, y devuelvo la conexión, como dice, a los estudios, y después seguimos hablando. Unamuno decía, él hablaba siempre en su novela de la intrahistoria, ¿no? Una cosa es la historia, una cosa es lo que pasó el 11 de octubre del 68, pero en una casa en Caledonia, un hombre estaba seduciendo a una mujer. Y es el día del golpe, pero ¿cómo podemos narrar la historia de verdad de lo que ocurrió el 11 de octubre del 68? Desde esa casa donde un hombre está con su amante. Algo está pasando. ¿Y ese hombre quién es? ¿Y esa mujer quién es? ¿Cómo se están traicionando entre ellos mutuamente? ¿Qué fue lo que pasó en el 68? ¿Hubo una traición? Puede ser una traición de amor, ¿no? Fíjate cómo cambian las cosas simplemente porque estamos viendo a través de la ficción lo que nos ocurrió de una manera global a todos. Pero ese día me gusta mucho esta tradición del caganet que tienen los catalanes, ¿no? Que ellos siempre ponen un muñequito obrando en el ¿cómo se llama? En el Belén, ¿no? En el nacimiento. Hombre,
alguien estaría obrando ese día, ¿no? Entonces, claro, entonces, ¿cómo cambia la historia desde esa perspectiva de lo cotidiano? Porque en realidad, cuando usted lee la historia, pues eso parece ser una historia que nos ocurrió a todos y a un mismo tiempo, y eso no es verdad, ¿no? Entonces, esos matices que puede darnos la ficción creo que pueden ayudarnos a desactivar muchas mentiras y muchos mitos que tenemos sobre nosotros mismos, y que la ficción está para eso, la literatura está para eso, para desmontar todo aquello, ¿no? Se devuelvo la conexión a mi amigo Carlos Fon. Carlos, si me das Bien, chance, dame gracias, yo. Pedro. Mira, solamente quería pedirle a Pedro si hay un minuto o dos, porque sin necesidad, Pedro, de que nos haga un spoiler, que nos dijera de qué trata Crónicas del Solar, porque esa novela está pronta a salir y para que la gente también la pueda leer, que es tu novela que ganó el año pasado. Y entonces, yo, nada más con esto, Pedro, en un par de minutos, porque tenemos que ir a las salas. Dichosos los que queden en la sala con Pedro. Pues, sí, pues muy rápidamente. Es una novela del protagonista Jorge Castro, un joven de Caledonia, que quiere ser escritor. Lo que pasa es que no lo dice porque le da pena y piensan que ser escritor en aquella época, esto ocurre en los 80, pues eso era como de mujercita, ¿no? Entonces no le gustaba eso. Entonces asistimos a la historia de este joven que está creciendo en su deseo de escribir, de leer, pero al final también quiere trascender en el barrio, ¿no? Entonces él quiere ser deportista, pero es muy mal deportista, ¿no? Y también es muy feo, ¿no? Entonces le llaman feo en la novela, ese es su sobrenombre. Entonces, es toda esta peripecia, ¿no? que le ocurre a Jorge Castro, ¿no? Entonces, está ambientada en los 80, una novela de iniciación que yo les recomiendo mucho. Gracias, Pedro. Gracias, Carlos, Pedro. también. Gracias. La dinámica que hemos implantado en estos encuentros básicamente toma una hora, una respetuosa hora que a veces nos la pasamos, y tiene un episodio justo al final del encuentro en el cual el conjunto de personas que asisten aquí, que escuchan, tienen la oportunidad de hablar, ¿no? En esta ocasión, creo que por el retorno, no por el tema, porque está interesantísimo, el volumen de personas no está tan grande como suele ser. Solo tenemos 36 personas en la sala, y yo estoy repetido 2 veces, así que son 35, ¿no? Estoy en la computadora y en el celular, ¿no? Vamos a ir a sala en breve instante y vamos a quedar en grupos como de 10 personas en cada uno de ellos, y ahí vamos a tener la oportunidad de conversar, ¿no? Yo querría abrir el espacio para lo que va a ocurrir después, no solo después de este espacio el día de hoy, sino lo que va a ocurrir justo en los siguientes encuentros contigo, Pedro. Tú eres un muy buen ejemplo de una conexión necesaria que puede repetirse para un conjunto de gente que está en el hecho de la escritura, por joven, por escritor, por ganador, por panameño residenciado fuera, porque tienes otra óptica que es una cosa como muy interesante. Además de tu novela, las Crónicas del Solar, tiene ese perfil juvenil que está súper interesante. También entendiendo que una parte de la población que asiste a estos encuentros viene de 500 historias y hay gente joven que quiere escribir, gente que está pensando en escribir, está escribiendo desde la juventud. Así que quizás pueda parecerse a tu protagonista Jorge, ¿no? Puede haber alguien que se vea revelado ahí. Entonces me gustaría efectivamente que eso ocurra hacia adelante, ¿no? Pero te tenía una pregunta para que tú también la abras hacia el encuentro, ¿no? El acto de habla es un acto que tiene que dar cuenta que cada una de las palabras que emite quien habla o quien escribe es interpretada por el cerebro de quien lo escucha, que suma el conjunto de experiencias que está metida dentro de ese cerebro. Entonces tú dices algo y te escuchan 10 personas y están escuchando 10 cuentos distintos. No son exactamente el mismo cuento porque se mezcla con la idea que tienen las personas. El acento que tú haces en un personaje, en una característica que puede ser notorio para todos, es reflejado por cada uno de ellos de una manera diferente, ¿no? Entonces, el acto de lectura de un hecho común, de un libro común, puede puede abrir la oportunidad de comprender las distintas versiones de lo que se tiene del mismo hecho. Y un poco en el fondo, ese es el tema de los círculos de lectura. Es la posibilidad de que alguien que está leyendo, que ya ha habido lector, que está ahí leyendo regularmente, se consiga con otras personas que leen el mismo momento, el mismo tema,
y lo puedan comentar. ¿Qué opinas tú de este personaje? Yo creo que eso no es verosímil, o sí. Yo creo que este personaje lo que quisieron decir fue que yo creo que la metáfora es esta otra, o esta otra, o esta otra, ¿no? Y ese intercambio enriquece ese texto, que es un poco lo que yo creo que puede pasar dentro de los círculos de lectura. Yo quería escuchar tu opinión sobre ese punto, sobre eso de leer colectivamente todos a la vez el mismo tema e intercambiar ideas sobre eso, como una dinámica que se haga parte de la costumbre regular de nosotros los lectores, digamos, los que no estamos en el oficio de escribir regularmente, como tú, como Carlos, ¿no? Pero que estamos siendo enriquecidos constantemente con la escritura de otros, ¿no? Y podemos entender y compartir y hablar y pensar sobre esos temas, ¿no? Y que eso sea también la pregunta puente hacia lo que vamos a conversar justo en la sala, para ver de cómo operamos mejor con los círculos de lectura. ¿Cuál es el mejor círculo de lectura potencial posible? ¿Qué cosa debe ocurrir en los círculos? ¿Cuántos deben haber y cómo es? O sea, sobre un texto visto desde un autor. ¿Sí? Sí. Pues yo creo que los círculos de lectura son fundamentales porque al final yo lo reduciría como son los talleres, ¿no? Ahora con la virtualidad parece ser que pueden ser más, pero yo creo que la dinámica buena son entre 10 o 12 personas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, interrogar al texto e interrogarnos unos a otros. Porque yo recuerdo, me pasó en un círculo de lectura con Microndo, hay un microrelato allí que se llama Reinicio. Entonces, es muy breve. Reinicio. Control al suprimir y se dieron una segunda oportunidad. Ese es el microrelato. Ya está. Cuando yo llegué allí, había 14, 15 mujeres y un hombre. Bendito él entre todas las mujeres, ¿no? Como se suele decir. Y estuvimos, de verdad, como 10, 15 minutos reflexionando sobre ese pequeño texto, sobre lo que comunicaba el de la pareja, las segundas oportunidades, qué había pasado entre esos personas. Y uno dice, pero bueno, ni siquiera yo me había planteado tantas cosas, ¿no? Entonces, la lectura colectiva tiene eso, ¿no? Tiene algo de rendirnos cuentas los unos a los otros y de señalarnos en nuevas perspectivas. Yo creo que eso es lo maravilloso de los círculos de lectura, que alguien te diga, pues en aviones dentro de la casa, yo no había visto esta perspectiva, fíjate sobre la invasión, yo no lo había notado así, ¿no? Esta ternura o esta rabia o esta tristeza, yo no la había percibido así. Y nos pasó a todos aquella tragedia, ¿no? Entonces, esa es la maravilla de la literatura, por un lado, y después de compartir las lecturas, ¿no? A mí me parece fascinante eso de sentarte a leer con otro un mismo libro y comentarlo y ver cómo nos señalamos cosas distintas, ¿no? Y nos enriquecemos, que ese es el fin de todo, ¿no? Vale, muchas gracias, ¿no? Si les parece, Carlos, dale tú. Octavio, yo nada más quería decir que antes de irnos a la sala, porque cuando nos vamos para la sala nos desconectamos del Facebook Live, despedirnos de los amigos que nos están viendo en vivo por el Facebook Live. Además, la grabación va a quedar en el Facebook y también después la subimos a YouTube. Decirles que la próxima semana, el próximo jueves 10, vamos a estar hablando otro tema sobre el arte de la novela, pero nos vamos a centrar en el tema de cómo se construyen personajes de novelas. Y para eso vamos a tener a Consuelo Thomas. Así que con esto me despido de los amigos que estén en el Facebook Live en este momento, porque nos vamos a las salas. Y a nombre del Ministerio de Cultura y del Proyecto 500 Historias, muchas gracias y los vemos la próxima semana. Pues ya va por zonas, ¿no? Pero no todo el país, pero de verdad que ha sido angustioso para mucha gente estar encerrado tanto tiempo, ¿no? Así que bueno, me alegro que se estén cuidando, ¿no? Y cuidando a los que cuidan, ¿no? A la gente en los hospitales y eso, que la verdad que han pasado momentos de pánico ahí, ¿no? En todos los hospitales, así que bueno, qué bien. ¿Qué les pareció el conversatorio? Bien, muy interesante. O sea, primero que todo, felicitándolo por el premio que recibió el año pasado. Muchas gracias, sí. Espero que lo puedan leer pronto. ¿Cuál es el título de la obra? La novela se llama Crónicas del Solar. Es como comentaba antes, bueno, el personaje regresa al barrio y se sienta en el solar donde ocurrieron los hechos y está recordando, ¿no? Y es como si estuviese levantando un inventario de todo lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que fueron muchos años de trabajo, pero bueno, ha dado su fruto y bueno, y espero que los lectores lo disfruten mucho, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? O sea, no sé si tienen...
¿Cuándo Pues sale al mercado? estamos terminando con el ministerio, estamos terminando las últimas revisiones, que están haciendo un muy buen trabajo en el ministerio con la novela, y estará pronto. Yo calculo que dentro de un mes o algo así, pues ya estará disponible, espero. Entonces ya seguramente el ministerio hará algún acto o lo anunciará de alguna forma. Y no solamente la novela, sino también el resto de las obras que ganaron el Miró el año pasado, ¿no? Con esto de las restricciones, pues va todo un poquito más lento, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, sí, sí, poco a poco. ¿A algunos les interesa escribir? ¿Te están escribiendo? Bueno, sobre todo leyendo, ¿no? Eso es importante. Bueno, sí, Yo tengo leyendo. una pregunta. Sí, ¿cómo no? Buenas, mi nombre es Candy. Yo tengo una pregunta en cuanto a los círculos de lectura. Sí, Entonces, si me pudieran ayudar un poquito. ¿cómo no? No me conoce, pero yo sí lo conozco y tenemos el gusto de compartir algunas cosas. Soy de la Iglesia Bautista y Muy bien. tengo un círculo de lectura de damas. Sí. Compartimos algunos libros, pero mi inquietud es respecto a que algunas hablan más que otras. ¿Cómo hacer cuando en un círculo de lectura tienes un cierto tipo de personas que dominan más en cuanto a expresar su opinión con relación a otras? Claro. Yo creo que es una buena disciplina poner tiempos, ¿no? Y también el moderador tiene que ser también un poquito firme, también. Diciendo, bueno, mejor vamos a esperar que fulanito o fulanita dé su opinión primero. Bueno, si tú ya opinaste, pues bueno, tiene que ser breve y recordar a la gente esa brevedad para que todos participen, ¿no? Porque sí, hay personas que necesitan, y hay que verlo de esa perspectiva, ¿no? Hay muchas personas que su único momento en la semana para poder expresarse, para poder hablar, es ese rato. Y muchas veces, sí, y a uno lo cansan, pero esta persona está expresándose, ¿no? Entonces hay que, con mucho tacto, hay que decirle a la persona, no, no, bueno, ahora le toca a otro, ¿no? Y también es una buena dinámica lanzar preguntas, ¿no? Y llevar un pequeño guión y ir lanzando preguntas a distintas personas, sobre todo a los que no participan mucho. Y si hay alguna persona que está en el círculo de lectura que es muy tímida y que solamente va a escuchar, pues también respetarles un poco, ¿no? Si no se quejan y están ahí escuchando, yo creo que en el contexto de una iglesia bautista, de una iglesia, bueno, lo importante es que las personas estén, ¿no? Entonces, y que escuchen, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Entonces, yo lo resolvería de esa forma. Buenas tardes, profe. Pues, señor Pedro, ¿me escucha? Sí, cómo no, sí. Mire, no lo puedo ver porque mi cámara se fue al traste, no sé qué le pasó. Ajá. Pero yo estaba pensando, he leído que algunas personas pero las dejo ahí y ahí se quedan. Y entonces creo que quizás ese mensaje de él de trabajar es el que me ha llamado mucho la atención. Muchas gracias. Y claro, gracias, Justo. No, es que lo más difícil es eso, es el trabajo. Es el trabajo. Y bueno, a mí, mira, yo soy muy malo dando esa clase de consejos. Yo lo único que digo es que si de verdad te apasiona escribir y de verdad tienes algo que decir y lo quieres hacer, búscate una metodología, invéntate una metodología, métete a YouTube y ve entrevistas de escritores donde les preguntan cómo hacen y eso, ahí para ver si te sirve. Pero yo no doy consejos más de allá de eso porque yo soy indisciplinado. Yo soy un mismo Julio Cortázar. O sea, yo escribo, para empezar, cuando me pegan las ganas, así de repente yo me puedo parar a las 2 de la mañana, me puedo poner a las 11 de la noche o a las 10 de la mañana, depende, o sea, depende. A veces estoy trabajando, estoy metido en un tranque. O sea, mi vida es un desorden completo. Entonces yo tengo que resolver eso, pero yo escribo básicamente cuando tengo algo que decir en el momento que me pegan las ganas. Pero es muy mal consejo para gente que está empezando. María, ¿qué te hiciste? Se fue María. Pues sí, pero sí, búsquense. Miren, por ejemplo, Pedro citó a Vargas Llosa. Vargas Llosa, tengo entendido, el tipo se para a las 5 de la mañana y comienza a leer lo primero que dice él, bueno, yo no sé, dice él, que lee los periódicos de manera digital, pues lee los periódicos, eso lo hace en cierto tiempo. Después se pone a escribir como hasta las 3 de la tarde, una cosa así. ¿Ya? Y después de la tarde ya para ir a un café, tomarse un café, relajarse, a vivir vida social y esas cosas. Eso es lo que él dijo hace mucho tiempo en una entrevista. Entonces a mí me pareció chuleta. Ojalá yo pudiera pararme a las 5 de la mañana,
y ponerme a escribir ojalá hasta las 10 de la mañana o hasta las 12. Pero a las 5 de la mañana estoy metido en un tranque del demonio para poder llegar a mi oficina. Entonces esa es la triste vida de nosotros los que trabajamos, que tenemos que trabajar, pues. Y tenemos que buscar la forma entonces de escribir. Cuando ya sea famoso como ellos, que tienen todo el tiempo del mundo, es otra cosa. María, dale, porque si no se nos va el tiempo. Dale, María, querías decir algo. Activa el micrófono. Ahora sí. Carlos, una pregunta. ¿Qué es lo más yo estoy escribiendo una novela, pero ahorita mismo estoy en esa construcción de los personajes y me pierdo todavía un poquito en el tema de no sé si escribir en primera persona, segunda o tercera. ¿Qué es lo más recomendable? O sea, primera, segunda, tercera. Estoy un poquito como medio desorientada en esa parte. Va a depender, María, va a depender de lo que tú estás contando. Yo pienso que va a depender del argumento y de la trama, sobre todo del argumento, qué es lo que está pasando. Hay muchas novelas donde el personaje está en tercera persona, pero es el narrador, pero no es el personaje. ¿Sí me explico? Entonces, la construcción de los personajes va a depender mucho del punto de vista también. O sea, si tú vas a escribir una novela desde la primera persona, que comienza con el yo, ya, entonces ese narrador es personaje al mismo tiempo. Así que la cosa cambia. Pero si da de la tercera persona, te da la posibilidad de que tú puedas meterte en la cabeza de todo el mundo y no es personaje, sino narrador. Ok, porque estoy contando la historia, la vivencia de una persona. La diferencia, pero en el taller que ustedes están con Ariel Barriga, él les va a explicar muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, porque estoy contando la historia o la vivencia de una persona. Ajá. Ok, entonces puede ser el narrador de primera y segunda. Que estoy seguro que tienen como mucha oportunidad, ¿no? de surgir hacia adelante. Me parece que la posibilidad de poder traer autores como Pedro en el círculo de lectores el Curutú, allá en Udela Coclé, le va a dar a la gente que asista un interés especial en asistir, ¿no? O sea, vamos a leer este texto, pero al final de este texto, dentro de 15 días, nos vamos a encontrar con quién es el escritor de ese texto. Y eso activa. Y una vez que tenemos la costumbre de tropezarnos contra un texto y compartirlo, que no es común, o sea, no todo el mundo tiene ni la constancia de estar en círculos de lectura, ¿no? Yo he estado en varios en mi vida, pero muy, muy interrumpido. La verdad es que no consigo círculos de lectura, ¿no? Siempre me pareció una fórmula mágica desde que la descubrí, y la descubrí entrado adulto. O sea, en mis 20, 25 años, descubrí la existencia de algo que pudiera ser como un círculo de lectura. Antes simplemente nadie nunca me dijo nada de eso. O sea, no en la escuela, no en la universidad, sino más bien grande y con un tema en específico. Era lectura sobre un área en particular, ¿no? Pero es eso de descubrir que distintas personas tienen distintas formas de ver el mismo texto y que se enriquece, es otra forma de leer. Y creo que podría ser. ¿Cómo ve eso de que invitemos a Pedro? Él está ávido, le podemos decir de una, que se anote para, no de este viernes, sino del otro dentro de 15 días, ¿no? Sí, sería interesante, sí. Bastante interesante, porque sí fue muy, muy fresca su intervención, muy, como le digo, que comprensible, ¿no? O sea, que motivó ahorita la participación nuestra en la manera como él se fue conduciendo en este ámbito de la creación de los textos, de la lectura. Habló mucho de esos pequeños mini textos o fragmentos que son los que los van a despertar, como lo dice Octavio, despertar ese interés y decir, bueno, motivarlo entonces a encontrar la lectura completa para que así, bueno, sepa, ¿no? Cómo acabó, cómo empezó y cómo terminó la historia, la novela, el cuento, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que de eso también nos ilustraría a nosotros tomarlo en consideración. Me parece. El otro puente que me parece súper, además de con autores, uno puede hacer puentes con centros donde uno consiga libros.
es decir, con bibliotecas. Hombre, se nos van a cerrar esto acá. Pero digamos las dos cosas, es decir, el hecho material de poder conseguir el libro entre todos y además el hecho de poder organizarnos para poder tener un autor, ¿no? Un autor que hable sobre un tema, ¿no? Esas dos cosas nos pueden ayudar para que continúen los círculos de lectura, no solo durante la pandemia, sino sobre todo después, y que además se organicen para que funcionen así a través de Internet, con estos tropiezos que tenemos, pero también con esta riqueza de cada uno desde su casa, ¿no? No, además, parte de que contaba con la profesora que va a ser una de las moderadoras de español, que incluso recomendarles ver los videos que ya ustedes lo transmiten en la página de YouTube y vean cómo se maneja esta intervención de encuentros con la lectura y todo, porque eso también lo motiva y rompe un poquito. De nuevo aquí, saludos a todos. De nuevo, yo quedé hablando solito allá en... Qué locura. Sí, no, yo ahí la profesora María del Socorro quedó hablando solita ella, cerrando un tema muy, muy bonito y muy interesante. Qué pena. Pero verla de nuevo acá. Que una buena conversa se dio en aquel espacio donde estuvimos. No hablamos muchos, porque básicamente la dinámica no estamos preparados para que todos podamos intervenir, que es una cosa como que se construye la costumbre, eso lo tenemos que hacer. Yo creo que eso se puede hacer con los círculos de lectura, que es como un foco, buscar métodos, fórmulas para construir los círculos de lectura montados en esto, Carlos, en este formato, en este Zoom, este encuentro a través de Internet, y que tengamos algunas reglas, un autor dice algo, y luego alguien va comentando sobre eso, sea el autor en vivo o sea el texto del autor, ¿no? Y ya comprometí a Pedro para que fuera a un círculo de lectura con la gente de Udela, ¿no? Espero que sí, que no me diga que no. Sí, cómo no, claro que sí. Exacto. Ávido, ¿no? ¿Cómo le fue? Nosotros sería un honor. Sería un honor compartir una tarde y una motivación para los estudiantes universitarios, sí, donde van a participar administrativos también y docentes, y sería una intervención bastante motivadora en un momento participar con nosotros. Sí, claro que sí. Yo estoy a la orden. Yo le voy a pasar el contacto, profesora, de Pedro, para que era la actividad que yo le decía que es anexa o que se puede conjugar muy bien en un círculo de lectura. Leímos un cuento de Pedro Crene, bueno, otro día lo invitamos a que él esté presente y así la gente escucha. A mí me ha pasado eso muchas veces con mi novelita, que he invitado a círculos de lectura donde ya la gente leyó Aviones y entonces eso es una cosa increíble porque la gente está hablando de tu novela y me da mucha risa las interpretaciones que hace la gente, sí. Entonces es muy rico y entonces después escuchar al autor. No lo inviten, miren, se lo estoy diciendo ya, no lo inviten si no han leído ningún cuento de él, porque entonces no tiene chiste invitar a un autor, al menos que lo inviten a hablar de literatura y de cosas así, pero lo interesante es que puedan leer un texto de él y hablar. Lo que veo es que Pedro, Consuelo, tú, Carlos, otros autores podrían estar rotando 1 o 2 veces por mes en círculos de lectores donde ya se están preparando ciertos textos y tú tienes distintos públicos con los que te estás encontrando, ¿no? Sí. Siempre podemos viajar, es decir, nos brinda la oportunidad infinita de viajar a través de Internet todo esto, que es un gran chance, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar una fórmula en que se construya la metodología. Es un texto, se conversa sobre él, claro. Se pasa un tiempo, hay una presentación, hay un encuentro, salas pequeñas, una sola sala, todo eso. La ventaja es que virtualmente, la ventaja es que, por ejemplo, yo creo que yo tengo los cuentos de Pedro en PDF, yo los tengo porque yo me acuerdo que primero los tenía así. Sí. Después fue que conseguí el libro. Así que se puede agarrar un cuento y se le manda el círculo de la profesora Socorro al Corutú. Corutú es no el guayabo. ¿Cómo sí, es Corutú? No, Corutú. El Corutú. El Corutú. Es el símbolo emblemático de nuestra extensión. Yo dije el guayabo, ya le había cambiado el guayabo. Yo porque me suena más bonito Corutú.
Sí. Vale. Permítale el micrófono a la profesora Maestro María. Después a usted hablar. Y todo el que quiera hablar. Lo que le digo que el guayabo es el que tengo aquí en la esquina del jardín de la casa. Muy bien. Muy bien. Una guayaba, salve morena. Sí, Pedro, muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias por contar conmigo y de verdad que la dinámica es muy buena. Me ha gustado. Quiero decir que Pedro, allá atrás se le ve eso vacío de libros, pero que una vez más parece que se está mudando. Pero yo una vez en la calle de Madrid fui y eso era un laberinto. Eso era mínimo una biblioteca. La verdad, yo nunca había visto un libro. Desde la vez que vi en la casa de César Núñez, también muchos libros. No había visto tantos libros juntos. Pedro es un excelente lector, que es lo principal que debemos ser antes de ponernos a inventar. Así es. Sí, así es. Gracias, Pedro. Muchas gracias a ti, Carlos. De verdad que sí. Gracias. Bueno, gracias a todos. Se extendió de nuevo, no? 4:14. Se puso esto un poquito más largo. Gracias, Pedro. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que asistieron. Vamos cerrando la sesión por hoy. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, mismo canal. Chao. ¿Okay? Nos vemos. Muy bien. Chao, Pedro. Chao. Nos vemos, hermano. Si puedes, oíste. ¿Cómo no? Hablamos.